Hermanos, buenos días. Vamos a continuar con la tercera parte del estudio. Vamos, nada más tengo 25 minutos, hermano. Máximo 30 minutos. Así que vamos a tratar de ir resumiendo. No importa las partes que nos llevemos, pero me refiero a 4 o 5 partes. Lo importante es que se vaya explicando bien. Entonces vamos aquí a donde nos quedamos el domingo pasado. Permítame tantito. Permítame. Aquí nos quedamos, hermanos. Esta parte de aquí. Decíamos que yo usé una versión diferente. Ustedes le dieron la 60, la versión 60. ¿Por qué no me sigues cuando yo me jale para allá con la cámara? No, aquí. No está bien. No está bien. Era que jalara la cámara para que cuando yo esté allá y luego la regresas. Bueno, entonces decíamos la semana pasada que ustedes leyeron la 60. ¿Cómo dice la versión 60? En esta parte del versículo 8, versículo 9, la versión Reina Valera, como decía, parece que si no estoy equivocado, la Reina Valera dice a no ser, o en caso, algo así, a no ser por causa de adulterio, algo así dice la versión 60, la Reina Valera. Pero esta versión es más clara. Esta versión es más clara, la que estamos usando, la que estamos viendo en pantalla, porque aquí menciona la palabra excepto o salvo, dice la 60, o salvo o excepto en caso de inmoralidad sexual. Esta versión internacional, no se mete en detalles de que si es adulterio, si es fornicación, no, sino que habla ya en términos generales, excepto en caso de inmoralidad sexual. Entonces, vamos a ver esta parte. Miren, si no, déjame así. Miren, hermanos, para que tengamos un criterio más amplio. ¿A qué me refiero? Antes, o no sé, quizás como durante 20 años, usábamos la versión Reina Valera 1960. Todo el tiempo, durante como 20 años. Era la versión oficial. Y creo que en gran parte se usa la versión 60. Pero no es la versión 60, Reina Valera no es una versión original, diríamos, que sea el manuscrito original. No. Mire cuántas versiones de la Biblia hay. ¿Cuántas versiones de la Biblia hay? Miren, del antiguo manuscrito hebreo viene el códice sinaítico, códice alejandrino, códice vaticano, Septuaginta, Vulgata Latina, Biblia de Wycliffe, y así miren, hasta llegar a la Biblia Torres Amat, la Biblia Bover. Y aquí, de la traducción del griego y hebreo, vienen más versiones. Y de esa versión, si le quita, hermana, por favor, de dejar de compartir, muévelo tantito, si se puede, muévela a esa parte para que, miren, la 60, la Reina Valera 60, viene desde acá, miren. Entonces, hay más versiones. Esto, diríamos, hermanos, es una bendición, porque hay versiones hasta para los niños, para que los niños puedan entender la Biblia. Si usted le da una versión, déjeme buscarla aquí tantito, la Biblia del Oso. Hay una Biblia que le llaman, aquí está, miren, Biblia de Casiodoro de Reina, Biblia del Oso, 1569. Hay palabras ahí, hermanos, que las escriben, la traducen como corazón, porque es una versión española, corazón. Entonces, así la escriben. Por ejemplo, la 60, la versión 60 de Reina Valera, usa la palabra vulgo.
¿Qué es la palabra vulgo? A ver, va un niño, Ariana, una niña. ¿Qué crees que sea la palabra vulgo? ¿Entiendes la palabra vulgo? No. Ni yo la entendí, hermanos. Tuve que ir al diccionario, comparar versiones, entonces ya hice la comparación. Entonces dice que los apóstoles eran hombres del vulgo. ¿Qué quiere decir? Que eran personas sin letras, sin estudios. Así es la palabra vulgo lo que traduce. Entonces, si yo me aferro nada más a la Valera, yo no voy a entender, mucho menos los niños. Imagínense que no existieran más traducciones y nos quedáramos solo con una. Algunos no le van a entender. Entonces, gracias a Dios, hermanos, gracias a Dios que hay versiones diferentes y eso nos ayuda para poder ampliar nuestro conocimiento. Si esta usa una palabra que no le entiendo, me voy a otra versión, me voy a otra. Y ahora, ya de algunos años atrás, hay hasta diccionarios bíblicos. ¿De dónde? ¿Cuál es la raíz o cuál es el origen de esa palabra? ¿Para qué? Para que podamos nosotros ampliar más nuestro conocimiento. Pero no te puedes o no podemos aferrarnos nada más a una sola palabra, a una sola versión, porque entonces nuestro conocimiento, y se escucha un poquito mal, va a ser muy corto, va a ser muy cerrado. Entonces tenemos que buscarle. Yo uso la palabra rascarle, escarbar, para poder así ampliar más mi conocimiento, poder tener más amplio mi criterio. Entonces, por eso, algunas veces ustedes lo han notado, en algunas predicaciones mías, yo no uso solamente la versión 60, la Reina Valera. Reina Valera son dos personajes de España. Es Casiodoro y Reina porque era un lugar que se conoce como Reina. Vamos a llamarle un pueblo que se llamaba Reina. Entonces Casiodoro es el nombre, Casiodoro de Reina, y Cipriano de Valera, otro lugar también. Entonces los dos hicieron esa traducción, que nosotros la conocemos como la Biblia Reina Valera, revisó en 1960. Entonces, yo uso diferentes versiones para poder ampliar más nuestro conocimiento y que no nos aferremos solamente aquí. Eso ha traído, hermanos, cuando se estudia la Biblia así, ha traído problemas porque algunos dicen, hay que alabar a Dios. ¿Qué dice Salmo 150 de memoria? Algo así, en un resumen, 150. El Salmo 150, ¿quién lo sabe? Dice, hay que alabar a Dios, ¿con qué? Con salterio, con arpa, y menciona varios instrumentos ahí. Pero si nos quedamos solamente en esa parte, entonces vamos a malinterpretar la palabra. Porque más adelante, en el Nuevo Testamento, ya no solamente se aferra a que uno alabe a Dios con salterio, con arpa, etcétera, etcétera, sino ya nos menciona que la alabanza es del corazón y fruto de labios que confiese su nombre. Así, hermanos, es lo de la Reina Valera. Si nos aferramos solamente a esa versión, puede ser que no entendamos algunas palabras, algunos conceptos como esto que estamos mostrando en esta anterior, la diapositiva anterior. Esta traduce inmoralidad sexual. Mientras que otras versiones, como la 60, ya nada más menciona adulterio. Entonces, para tener un criterio más amplio y no aferrarnos a solo algo, una sola cosa, es necesario que compares. Compara, hermano. Cuando estudies algún tema, compara diferentes versiones. Tenemos el mundo en nuestras manos. ¿A qué me refiero? El Internet. Antes, te tocó, creo, a ti, hermano, antes los estudiantes tenían que ir a una biblioteca. Hermano, no estoy exagerando. Cualquier cosa, ve a la biblioteca a investigar. Ahí tenías que venir a investigar. Ahora no. Bendito Dios que tenemos Internet. Y puedes, mire, en tiempo real, puedes entablar una conversación, una videollamada con alguien que en este momento esté en París, donde se están llevando las Olimpiadas a cabo. En vivo. O sea, hasta dónde Dios ha proveído. Hay que saber usar el Internet. Entonces, hermanos, yo sugiero que cuando tengas algún estudio o algo, compara, usa diferente. Pero ¿cómo tengo acceso? En el Internet.
versión Mateo capítulo 19, versión Nácar Colunga. Le pones en el internet y ahí te va a arrojar el texto en esta versión. Nácar Colunga. Así de fácil, así de fácil. Bueno, miren, esta es una otra versión del mismo texto de Mateo 19:9. Es otra versión, miren. Biblia en lenguaje sencillo. Dice, y yo les digo que si su esposa, fíjense, si su esposa no ha cometido ningún pecado sexual, ustedes no deben divorciarse de ella ni casarse con otra mujer. Porque si lo hacen, serán castigados por ser infieles en el matrimonio. Versión en lenguaje sencillo. Ahora, hay otra versión. Hay otra versión. Versión internacional. Pero yo digo que, excepto que en caso de inmoralidad sexual, todo el que se divorcie de su esposa la induce a cometer adulterio, y el que se casa con la divorciada comete adulterio. Otra vez, ahí está la versión internacional del mismo texto. Espérenme que ya no quiere agarrar esta. Ahí está. Ahora, ya teniendo un concepto un poquito más comparado o investigado, que hay diferentes versiones de la Biblia, y repito y recalco, no nos aferremos solamente a una sola versión, busquemos diferentes versiones que nos amplíen más en nuestro conocimiento. Y aún así, si tienes todavía la duda, busca un diccionario bíblico en internet, diccionario bíblico, y buscas la palabra y ahí te va a arrojar, te va a salir ahí todo. Tenemos el mundo en nuestras manos. Entonces, vamos a Romanos 7, 1 al 3. Romanos 7, 1 al 3. Búsquenlo, por favor, hermanos. Y quiero que alguien lo lea, por favor. De preferencia, la Reina Valera, para hacer la comparación. Que la ley se señorea del hombre en su tanto que éste vive. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se hubiera otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Hasta el verso 3, ¿verdad? Bueno, leo la nueva versión internacional. Romanos 7, 1 al 3. Mire lo que dice. Hermanos, creo que está casi parecida. Hermanos, hablo como a quienes conocen la ley. ¿Acaso no saben que uno está sujeto a la ley solamente en vida? Por ejemplo, la casada, y pone una analogía. ¿Qué es una analogía? Una comparación. Yo digo esto y te pongo el ejemplo para facilitarte más el entendimiento. Entonces, es lo que está diciendo aquí. Por ejemplo, la casada está ligada por la ley a su esposo solo mientras éste vive. Pero si su esposo muere, ella queda libre de la ley que la unía a su esposo. Por eso, si se casa con otro hombre mientras su esposo vive, se la considera adúltera. Pero si muere su esposo, ella queda libre de esa ley y no es adúltera, aunque se case con otro hombre. ¿Cuál es el problema de este versículo? Que la mayoría, hermanos, la mayoría solamente se aferran a estos versículos y sacan como conclusión de que, ya ves, el hombre o la mujer no se puede volver a casar, porque se quedan con esto. Pero ¿dónde queda este versículo? Aquí está hablando de inmoralidad sexual, pero acá está poniendo un ejemplo, una analogía, el apóstol Pablo, de la ley, y pone la comparación del matrimonio. Entonces,
Avanzamos tantito, ahí me quedan como 10 minutos para terminar. Hay dos razones, hermanos. Hay dos razones para un segundo matrimonio. Y aquí nos divide el choque. Dos razones. ¿Cuáles son esas dos razones? Número uno, de acuerdo a Mateo 19:9 y de acuerdo a 5:32 de Mateo, es infidelidad sexual. Es lo que enseñó Jesús en estos dos versículos. Ahora, la otra razón es la muerte del cónyuge. ¿Qué es cónyuge? Su pareja, su esposo, su esposa. Entonces aquí, hermanos, de acuerdo a Romanos 1:3, hay una razón para el hombre o la mujer se esté libre para volverse a casar. Y el consejo que da el apóstol Pablo es, dice, si se casa en el Señor, o sea, con algún hermano o una hermana, es mucho mejor, muchísimo mejor. Pero eso lo veremos más adelante. Entonces, aquí hay dos razones. De acuerdo a lo que hemos venido estudiando, hermano, de acuerdo a Mateo 19:9 y 5:32 y Romanos 7:1-3, hay dos razones por las cuales la Biblia o Dios permite un segundo matrimonio. Antes dijo Cristo, era por cualquier razón. Pero yo les digo, dijo Cristo, Mateo 19, ahora yo les digo, o sea, esto es lo nuevo, dijo como en otras palabras, otra versión. Pero yo les digo, a no ser por causa de infidelidad sexual, el hombre o la mujer está libre. Está libre. La segunda parte, otra razón es la muerte del cónyuge. Pero no podemos aferrarnos solamente a esta parte. Y esa ha sido la controversia. Y repito, hermanos, desde los tiempos de Cristo, ya había ese problema. De que unos dicen sí, otros dicen no, y se ha vuelto, hermanos, este tema controversial. Ya cuando vayamos a la parte final de este tema, ya vamos a mencionar algunos consejos de la Biblia respecto al matrimonio, que ahorita no quiero adelantarlo. Pero esto ha sido polémico, hermanos, y no de ayer. Desde los tiempos de Cristo ya había ese problema. Entonces, hasta aquí hemos visto dos razones por las cuales la Biblia o Dios permite un segundo matrimonio. Y es infidelidad sexual, muerte del cónyuge. No voy a adelantar la conclusión cuando toquemos la cuarta parte, pero esas son las dos razones, hermano. Pero realmente eso no lo respeta. El ser humano no respeta eso. Bueno, el asunto de que si nos respeta o no respeta el ser humano, ya no es problema de nosotros. Porque tú no le puedes andar arreglando la vida, y más en este punto del matrimonio, o metiéndote en asuntos del matrimonio, cuando en realidad, hermanos, no sabemos al 100%, y disculpen la comparación mundana, no sabemos el fondo de la olla. Y esa es parte de lo que vamos a ver al final, en la última etapa de este estudio. Entonces, hasta aquí, si la persona o las personas o el mundo o los cristianos, lo que sea, cualquier tipo de persona, aquí no hay excepción de persona, cualquier persona que no respete cualquiera de esto, ya no es problema de nosotros. Esto es lo que está diciendo la Biblia, y si el hombre o la mujer no se sujeta a esto, es problema de la persona. Pero no, y tengo que decir esta palabra que es parte de la conclusión, que no vamos a terminar hoy, no podemos nosotros tomar un partido y juzgar, porque tú no sabes, porque no sabemos en realidad el fondo del problema, porque tú no vivías con esas personas. Por eso es muy importante que estas clases de matrimonio se den constantemente, sí, para que el pueblo cristiano exacto, no cometa estos, o sea, se equivoquen menos o tomen decisiones menos equivocadas. Pero acuérdense, estamos hablando cuando vienen esos fariseos a preguntarle a Jesús, ¿es lícito repudiar a su mujer por cualquier causa? ¿Qué dijo Jesús?
¿Qué dijo Jesús? ¿Lo recuerdan? Mateo capítulo 19. Sí, dice, eso fue. No, diríamos no. Pero dicen los fariseos, ¿cómo de usar la palabra? Lo cuestionan. Dice, pero ¿por qué Moisés sí permitió? ¿Por qué Moisés permitió? Entonces dijo Jesús, porque al principio era así, o sea, al principio no era así. Y menciona una palabra importante, dice, por la dureza de vuestros corazones. Pero al principio no fue así. ¿Cuál es el modelo de Dios? Un hombre, una mujer, hasta que la muerte los separe. Hasta que la muerte los separe. Antes, los abuelitos, 50 años de casados, que 60 años de casados. ¿Saben ustedes todo el proceso que ese hombre, que esa mujer ha venido llevando o sobrellevando en su matrimonio? Y llegan a 50 años, a 60 años. ¿Cómo es él? ¿Cómo es ella? Y sin embargo, sí, y siguen adelante. Bendito sea Dios. Ese es el modelo a seguir de Dios. Dios no quiere que haya divorcios. Por eso, nuestra abogada de cabecera se unió a ese pensamiento de Dios y dice, yo no divorcio. ¿Verdad? Yo no divorcio. Porque Dios no quiere eso. Pero Dios, a través de Jesucristo, da esa concesión. ¿Qué entienden por concesión, hermano? Conceder, dar esa autoridad, conceder, es como conceder, ¿no? Permiso. Permite, dar permiso. Pero no es la idea de Dios. Dios no quiere eso. Hermano. Yo nada más quiero leer, por favor. Romanos 14, 12 y 13, dice, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí, así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidir no poner tropiezo o ocasión de caer al hermano. Bueno, yo no quería, esto es parte de la conclusión. Gracias, hermana. Este texto lo tengo al final, pero lo voy a mencionar ahorita. Ya voy a terminar, me quedan 6 minutos. Miren, ¿qué sabes tú? Y hablo a la sala y hablo a los que se conecten o vean el video después. ¿Qué sabes tú, hermano, hermana, quien quiera que seas, la raíz en sí del problema que hubo o hay en ese matrimonio? Nadie lo sabe. Exacto. Por eso no conviene tomar partido, porque en el partido que tomes te vas a inclinar hacia algún lado de él o de ella, y si está equivocada esa persona a la cual tú defiendes, entonces dice la Biblia que te condenas a ti mismo. Pero eso es parte de la conclusión, hermana. Yo siento que esto es parte personal de cada uno. Ese es con Dios. Y con Dios. El segundo punto, pues nadie va a venir a decirte, sí, yo soy el culpable, yo fui el error, yo hice inmoralidad sexual y yo, nadie. Es difícil. Pero es lo que quiere. Entonces Dios, sí. Ahí es donde toma parte y va abriendo el camino para que se vayan dando cuenta que hay personas que hablaron, porque nadie tiene que hablar, esto es personal. Y como dice usted, el fondo de la olla no me conoce la cuchara. Es el dicho popular o el dicho popular que dicen. Que así es, para no pecar, mejor miren calladitos. Y no poner, por eso ya leyó la hermana, Ya ve que David cometió adulterio con Betsabé, pero ¿qué pasa? Oiga. Se arrepintió, porque inmediatamente cuando cometió, ¿cómo pagó él? Pagó una factura elevadísima. Dios no nos perdona, pero las consecuencias son dolorosas. Queda espada su casa, siempre va a haber problemas ahí en donde toda la vida. Hermanos, escúcheme tantito esto. Voy a decir algo que tal vez a algunos les cause problemas. Les cause problemas, pero si usted tiene la duda, yo me ofrezco a estudiar. O sea, eso es lo que yo quiero. En vez de tomar partido o de hablar, mejor habla conmigo. Habla con algún hermano capaz que conozca la Biblia, que esté profundizado en el tema y estudia más este punto. Miren lo que voy a decir, y esto es bíblico.
de ese problema de David, de ese problema de David, viene la genealogía de Jesucristo. De ese problema de adulterio. No sé si lo han... Yo di un tema que está ahí en YouTube, en el canal que está mi nombre, ahí está ese tema, la genealogía de Jesucristo. Y hablo en ese tema de David. Cómo David, con tanto pecado, tanto problema en su vida personal, tantas infidelidades, cómo la Biblia, cómo Dios, cómo el Espíritu Santo inspira y escribe que David es un hombre con un corazón como el de Dios, conforme al corazón de Dios. Padre, si toda su vida, cuántos problemas, por ahí nos están haciendo el favor, una cadena, creo yo que es brasileña, ya traducida al español, una serie en el canal 3 Imagen, se llama el canal, a nivel nacional, y ahí pasan temas bíblicos. Estaban pasando Rico y Lázaro, una serie, pasan de David, pasan del pueblo de Israel, y es interesante ver ahí algunos datos que se mencionan, pero si no está la Biblia, que es lo mejor. Entonces, ¿cómo David, hermanos? Y luego Dios le llama un corazón conforme al corazón de Dios. Como decía la abuelita, válgame Dios, válgame Dios. No estamos aplaudiendo el pecado. No estamos echándole porra a nadie y diciendo, así sí está bien, sí está mal. No. Repito, el modelo es el hombre y la mujer hasta que la muerte los separe. Eso es lo que Dios quiere. Es lo que Dios anhela de ti, hermano, de ti, hermana, de todo el ser humano. Pero por eso Cristo da ese permiso, da ese, como decimos los tabasqueños, bueno, ya ni modo, está bien. En Mateo capítulo 19. Entonces, por eso es que menciona, en la otra parte, menciona de que hay un punto, de acuerdo a estos versículos de Mateo, en que dos razones para un segundo matrimonio: infidelidad sexual o muerte del cónyuge. Pero algunos nada más se aferran aquí y no toman en cuenta eso. Y ahí es donde se genera un problema, una confusión. También estaba yo analizando un poquito, con humildad lo digo, un poquito más a profundidad, 1 Corintios 7, que lo vamos a analizar. Y ahí menciona algunas cosas importantes, donde algunos también se equivocan ahí. Lo he escuchado, pero lo vamos a ir analizando poco a poco. Bueno, ya solamente tengo un minuto. Iba a decir algo, hermano, yo le interrumpí. Yo siempre me he preguntado, o sea, siempre me he hecho esta pregunta, pero ¿cómo es un hombre de acuerdo al corazón de Dios? Y he visto todos los errores de David. Y digo, es un hombre que reconocía que lo que hizo estaba mal, sí, y le pedía perdón a Dios y ya no lo volvía a hacer. Pero la factura se le cobró. Muy cara. Se le cobró. Precisamente para eso lo dejo como enseñanza, lo dejo. Exacto. Así es. Arrepentirnos de todo lo malo que hacemos. Y la factura se cobra. A Dios, perdón, pero de corazón. Pero nuestra factura va a ser cobrada. Pero sin embargo, hermanos, de este señor era, perdónenme la palabra, era pecado tras pecado. Entonces a todo esto, la persona que es inmoral, en este caso si fuera cristiano, ¿no? Se quedaría con eso y él pediría perdón personal y seguiría en la iglesia, no aquí, allá, donde sea, pero se separa pues de la persona, está en otro rumbo y está en la iglesia. Entonces ese ya es contacto con Dios personal, ya no queda de que uno se mete en esa relación como hermanos en Cristo, porque es personal, pero así pasa, así sucede, que hay hermanos que cometen adulterio, se cambian de congregación, quizás ya lo conocieron, pero ya estuvieron listo, me voy a otra congregación y allá está. Pues ese es el contacto nada más de Dios con él o con ella. Por eso, es que ya como que ustedes ya se quieren ir hacia la conclusión y todavía no termino. Sí. Hay respuesta para eso. Sí, o sea, todo lo que usted está diciendo y lo que la hermana está comentando, lo tengo en la última parte del tema.
que no puedo terminarla hoy porque ya me pasó un minuto. Entonces, hermanos, vamos a quedarnos en el corazoncito y con este punto. 2 razones para un segundo matrimonio. Número 1, infidelidad sexual y muerte del cónyuge. 2 puntos importantes. Dentro de 15 días, si Dios permite, seguimos, hermanos, y yo creo que terminamos el próximo estudio. Dios les bendiga, hermanitos, gracias.